usted nace en una familia relativamente acomodada, estudia en escuelas religiosas, hace luego estudios de Derecho. Globalmente podría usted haber sido un dirigente conservador, ¿verdad? Perfectamente. En definitiva, con Porque ese el tipo de hombre no es formación. dueño de su destino. Entonces, se ha meditado también, a veces he explicado los factores que influyeron. Mi padre no era relativamente pudiente, más bien podría decir que era muy pudiente. Como dueño de tierra. Cuando tú me preguntas cuánta tierra tenía, propiedad de él, comprada, sin ser hijo de ningún terrateniente. Alrededor de 900 hectáreas. Está bien. De él, propiedad de él. Y después arrendó a unos descendientes de unos generales de independencia que nadie sabe todavía de dónde la sacaron. Enormes extensiones de pinares vírgenes, montaña, tierra de llano, de montaña, de todo. Alrededor de ¿sabes eso? De 10.000 hectáreas. Extraordinario. Y si te sumas, mi padre tenía, dominaba sobre, como propietario de una parte y como arrendatario de la otra, sobre 11.000 hectáreas de tierra. Considerable. Sí, era considerable. Yo después sí te cuento, pero si yo era, efectivamente, en aquellas condiciones, yo era, y pertenecía a una familia que era más que relativamente pudiente. Eran en aquella escala muy pudientes. Vaya, no lo digo por mérito, sino por precisar, decir las cosas con toda precisión. Todas las demás cosas, tú me las preguntas y yo te puedo explicar. Dime qué tú quieres que yo te cuente. Debo señalar que mi padre era de origen español, gallego. ¿Su papá hablaba gallego? Sí, pero nunca lo usaba. Hijo de campesinos pobres y muy pobres, al que muy joven, con 16 o 17 años, reclutan en España y lo mandan a la última guerra de independencia que comienza en el 95 y termina en el 98, con la intervención de Estados Unidos. Yo no hablé ya cuando yo tenía más uso de razón sobre estos temas con él. Él contaba de vez en cuando en una comida, con de amigos, algunas de esas cosas. Pero mis hermanos, mi hermana mayor que vive, Ramón, tal vez el segundo, las otras, las que venían detrás de mí, detrás de mí viene Raúl, y le llevo casi como 4 años y tanto. Y después vienen 2 hembras. Y bueno, estaban allá en la casa, una de ellas conversaba bastante y ya él hacía tal vez más cuentos que yo no pude escuchar y es por ello que yo me he enterado de algunas de las cosas. Ella, la teoría de ellos es que mi padre era de aquellos a los cuales algún rico le daba una cantidad de dinero para que lo sustituyera en el servicio militar. Y parece ser muy cierto que mi padre fue un campesino de aquellos. De los que reclutaban. Tú sabes cómo eran las guerras aquellas. Sí, se reclutaba por sorteo y entonces los ricos podían pagar a un pobre para ir. En España, pero sé que los que reclutaban
a los campesinos pobres, no sabían ni leer ni escribir. Y había casos, muchos, en que cuando le tocaba debe ser como tú dices. Sí, era por sorteo, sí. Le tocaba y buscaba una cantidad de dinero, se lo daba a aquel que no tenían, vivían muy pobre, un pedacitico de tierra, y él lo mandan para acá, de soldado español. De allí hasta lo ubican en la trocha de Júcaro a Morón. Como el cruce de la trocha aquella por los invasores orientales, bajo el mando de Maceo y Máximo Gómez, se produce bien temprano, poco después de la muerte de Martí, después de la Constituyente, casi inmediatamente iniciaron la invasión, querían llevar la guerra hasta Occidente, que es donde estaba toda la riqueza que suministraba los fondos a España para sostener aquella guerra a esa distancia. Una operación difícil, una trocha de norte a sur, en una parte más estrecha de esa provincia, pero no, cuántos kilómetros, y cruzaron. Ahí estaba mi padre destacado como soldado. En Cuba los españoles tenían, como te dije, además de los soldados españoles, los criollos. Y el ejército, así, los combatientes, tenía 300.000 comparado con aquellos. ¿Qué ejército, qué tropas tenían los cubanos? Una guerra irregular en una parte de la República. Invaden porque una vieja concepción. En aquella época había que invadir las zonas ricas. Ellos iban quemándolo todo, en eso fueron diferentes que nosotros. Entonces, una pequeña innovación, que fue no destruir ningún central azucarero. Bien, ellos era la TEA, la invasión, así quemaron todos los centrales de un extremo a otro de la isla, porque del dinero del azúcar salían los fondos, porque esta colonia le suministraba a España infinidad de recursos. Como principal exportadora del azúcar, tenía el monopolio, ya le exportaban a Estados Unidos, a Europa, donde quiera. Y la concesión aquello era destruirla, pero invadieron. Cuando lo expatrian después de la guerra, él vuelve a Cuba. Y vuelve a Cuba, empieza a trabajar, termina por allá, no sé cómo en las provincias orientales. Era la época en que grandes plantaciones norteamericanas se extendían por los bosques de maderas preciosas, que se cortaban y se utilizaban como leña en los centrales. Esa madera con la que se hizo el Escorial y otras cosas. Y entonces la gente para talarla y para sembrar caña, y siempre el terreno es fértil donde hay un bosque. Las primeras cosechas son muy buenas. Por eso te digo que, bueno, yo era hijo, en realidad, de una familia que tenía total de tierra, mi padre tenía. Fue comprando. Pero mi padre llegó a tener alguna vez, lo oí hablar, y el cuento hasta 300 hombres. Entonces me andaba, alguna cualidad de organizador tenía. También no sabía leer y escribir. Estaba aprendiendo con mucho trabajo. Pero tenía 300 hombres y eso dejaba plusvalía. Por ahora te explico, sí que era pudiente. ¿Qué más se te ocurre con relación a eso? No, yo quisiera regresar. Si me pregunta, por ejemplo, ¿qué otra cosa influyó mucho? Sí, dígame. Un privilegio y una suerte. Yo era hijo de terrateniente, no era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi amigo y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Donde yo nací eran pobres, todos. Eran hijos de obreros agrícolas. Y algunos que otros. Y mi propia familia por parte de madre eran pobres. Y algunos primos de mi padre ya eran pobres porque vino algunos. Y la familia de mi padre ya era muy pobre. Pero lo que influye es que todos los compañeros con los cuales yo juego, voy para arriba, para abajo, por todas partes, son la gente más pobre.
¿Usted, por ejemplo, recuerda si su papá estaba preocupado por la guerra de España o hablaba de la guerra de España? Allí había dos fracciones. Entre un grupo de 12 o 14 españoles. Españoles que se reunían con su papá, que venían que a su casa. trabajaban con él. Que trabajaban con él. Los otros eran obreros. Fantástico. ¿Y Entonces, su papá era de un lado o de otro? ¿Usted no recuerda? Mi padre estaba contra la República. Sí, ya te lo dije. Estos de estalla la guerra eran partidarios de los rebeldes. De los rebeldes. Y había otro grupo que eran peones, y algunos no sabían leer ni escribir, entre ellos uno que era cocinero, porque habiendo sido peón de ganado, tuvo no sé qué reuma, se queda sin poder caminar, lo pasan a cocinero de la casa, que por cierto, con todo respeto a su memoria, yo lo vería, no era muy buen cocinero, o por lo menos en mi casa se quejan muchísimo, se llama García, analfabeto. Estamos diciendo, ahora me preguntaste de esa guerra, ¿qué ocurría? Cuando yo llegaba sabía leer y escribir, y García era el cocinero. Republicano. Republicano rabioso. Y no sabía leer ni escribir porque tuve lo que espíritu de clase. Y me decía, ¿por qué era tan rabioso? También era muy anticlerical. Hay que decir la verdad. No sabía leer y escribir, estaba de cocinero, cojeaba de un pie. Y entonces yo le leía el periódico y le daba noticias de la guerra. Desde antes de cumplir 10 años. 10 años. Y le leía distintos periódicos. Ahí llegaba uno que se llamaba, creo que Información y otro más. Pero el principal periódico que llegaba allí era La Marina. Que era un periódico de La Habana. No, de La Habana, no, de toda la República, que era periódico pro-español desde la guerra de independencia. Y el periódico de más derechista de lo que existió nunca en el país hasta el triunfo de la Revolución. Y yo, aunque de vez en cuando aparecía algún otro periódico, el que más noticias daba de la guerra era La Marina. Y yo leyéndolo y me recuerdo todo, casi del principio. Me recuerdo la toma de Teruel por las tropas. Me recuerdo, bueno, todos los avances. La batalla del Ebro, ¿no? La batalla de Madrid. Ya lo del Ebro fue más adelante. Más adelante. Casi al final. La toma de Málaga, pero al principio, sí, Sevilla. Madrid sitiado, la paliza que le dieron a los soldados de Mussolini en Guadalajara. Y además, bueno, cuando avanzaban aquellos y cuando los republicanos avanzan y toman Teruel, y cuando viene la contraofensiva y Mola y toda aquella gente, allí, ¿cómo se llama? La fortaleza aquella que estaban sitiados. El Alcázar de Toledo. Al Alcázar de Toledo y toda la batalla del Alcázar de Toledo. Y yo a favor del gallego, porque era el que... De la República. Porque, bueno, yo hasta lo consolaba. Decía, pero mire, la batalla de Teruel, me recuerdo, está bien, mire lo que han hecho, mire, están peleando aquí y allá, cada buena noticia que se podía hablar, yo se la contaba. Esa era la situación que había allí, exacta, como estoy contando. Pero más o menos a la mitad, bueno, yo creo que era casi mayoría los que estaban españoles allí, en la posición. Pero te hablo de 10, a lo cual estaba el telegrafista republicano a matarse, que hacía de vez en cuando jugaban dominó entre ellos. Hacían la guerra con el dominó. Simpatizantes se había dividido a aquel grupo. Yo de vacaciones, lo mismo fuera, en el verano, que cuando llegaban la Nochebuena, la Navidad de 15 días, yo estaba de lector allí, y la Semana Santa estaba de lector, no sé quién le leería las noticias a García. Cuando usted no estaba. Cuando yo estaba allá en la escuela. Pero por eso yo me acuerdo de la Guerra Civil Española. Como si todos los principales combates y las principales... Claro que después uno ha leído muchos libros, pero las cosas que yo te estoy contando de cosas de esa que época. Yo sabía. Ese interés por la Guerra de España tiene una influencia en usted, siendo tan pequeño. Sí, de ese tipo internacional, pero a todos los muchachos les gustan todos los episodios de guerra. También me gustaban las películas del oeste. Y además las tomaba en serio. Que eran muy racistas en esa época, muy anti-indias en esa época. Tomaba en serio los trucos aquellos.
Bueno, lo que tomé en serio de muchacho, lo tomaba, después me divertía viéndola como cosa cómica. Aquel piñazo que él lanzaba al otro del lado allá de la barra, aquel botella de rojiza de whisky, de todo eso de detalle. Me recuerdo a los revólveres aquellos nunca se le acababan las balas, nada más cuando convenía que se acabaran las balas, no había ametralladores, aquel tiro y se colgaban de un árbol. Todo muchacho veía, los muchachos, y por eso le enseñan tanta violencia a los muchachos, porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia, todo. Serán muy pocos los que no lo sean. Y bueno, yo estaba leyendo de una guerra, que me iba a imaginar yo todo lo que vendría después. Pero fui conociendo todo. Eso Yo puedo hablar desde que empezó la guerra hasta la última batalla, hasta cuando lanzaron las armas atómicas. Una cantidad, porque me quedé con la afición. Pero también antes había sido la guerra de Etiopía, cuando yo estaba en los primeros grados. ¿Usted recuerda la guerra de Etiopía? Sí, galletitas que vendían con unas postalitas. La guerra de Abisinia. De Abisinia le llamaban. Galletitas de estas que, para que los muchachos la compraran, hacía una colección dejando 10 o 12 que no aparecían nunca y algunas que nunca creo que la imprimieron, para que los muchachos compraran galletitas. Y entonces, una vez viene uno y tiene un álbum de Napoleón precioso. Viene con el álbum de Napoleón en postalitas, de esas que no son de color impreso, sino como fotos. Me encuentro con el álbum de la historia de Napoleón, un guerrero. Te cuento que eso me sirvió, porque tengo un maravilloso álbum que está por ahí, yo todas las batallas, la de Arcola, y cuando Napoleón toma la bandera y cruza el puente, enseguida vuestro general, Austerlitz, todas las principales batallas. Y naturalmente me extrañaban mucho y simpatizaba con aquel jefe, como simpatizaba con Aníbal, como simpatizaba con Alejandro el Grande. Todos los muchachos te empiezan, yo digo, por la historia sagrada, te hablan entonces, el cerco de Jericó, todo era en guerra. El Antiguo Testamento está lleno de guerra. ¿Usted no recuerda ninguna conversación con su papá sobre Alguna vez que yo me iba para los campamentos obreros, porque a mí me gustaba estar en cualquier lugar menos en la casa, porque en la casa era la autoridad. Y también un poco el espíritu rebelde. ¿Y era usted rebelde entonces? Empieza a crearse. Yo tuve varias razones. Entonces, Respecto a mí, la autoridad no me gustaba, porque en esa época también había su pequeño castigo temporal, algún cocotazo, algún del cintarazo. Y allí estaban hasta la cosa de los caballos, nosotros corríamos el riesgo, pero ya íbamos aprendiendo a defendernos de eso. Veo que usted también se rebeló primero contra su padre, ¿verdad? Bueno, no me rebelé contra mi padre, era difícil, porque era un hombre de muy buen corazón. Yo me rebelaba contra la autoridad. Pero mi padre, ya te hablé de las extensiones que tenía, estaba allí, salía y veía a la gente todos los días. Y se acercaban a él. Él no andaba con guardaespaldas, ni nadie que lo cuidara, y se iba solo, recorría kilómetros. Y la gente iba y tenía acceso a él. No tenía acceso al presidente de esa empresa, como la United Free u otras en Nueva York. Y por eso allí las condiciones eran más humanas. Pero yo vi con mis ojos cómo era la vida en aquellos latifundios. Y el de mi padre era el más humano de todo. Y no porque era mi padre, él estaba allí, él hablaba con la gente, lo veía sufrir cuando llegaban a pedirle algo. Un trabajo que ni hiciera mucha, lo daba. Cuando yo pude empezar a conocer cosas
en mi mente estaba la mejor escuela, la infancia que viví y el lugar en que viví. Y por eso lo defino así. Después, por ser hijo de rico, fui víctima de explotación. ¿Víctima de explotación? De explotación. ¿En qué sentido? Sencillamente, el círculo infantil fue la escuela pública, que había allí una escuela. Y como no había circo, yo tenía 2 hermanos mayores. A mí me mandaban y me sentaba en el primer pupitre. Yo todavía me acuerdo de las fechas. Yo no sé cómo yo aprendí a escribir. Yo aprendí a escribir viendo a los demás. De círculo infantil, allí sentado en primera fila a la fuerza. Y entonces me acuerdo hasta el año, creo que un año 30, creo que me acuerdo. ¿Tenía usted 4 años apenas? 4 años también. Yo sabía ya escribir y leer viendo a los demás, haciendo travesura allí también, propia del hijo del terrateniente. Vivo allí, los barracones de los haitianos, yo estaba de acá rato, hasta me regañaban porque me iba a comer maíz tostado allí. Me amenazaban con mandarme a Guanajay, que era un reformatorio que estaba en La Habana aquí. Para los niños rebeldes. Me iban a mandar para Guanajay por andar comiendo maíz tostado. Allí en el barracón de los haitianos, yo vi todo aquello. Yo había aprendido a nadar en los arroyos y en los charcos y a jugar allí, y todo era la misma gente. Gente muy modesta, muy humilde. Toda esa gente eran los compañeros, los amigos. Yo no adquiero una cultura burguesa. Porque bueno, hay historias largas, yo te va a interesar mucho. Sí, me interesa. De algunas cosas. Cuando llegue la hora, si quieres, te cuento. Pero te añado esto, de elementos que a mi juicio, yo no he tenido que hacer la misma pregunta. ¿Qué me hizo revolucionario? ¿Qué factores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello? Y de a pesar de que los muchachos son un egoísta. Y que los muchachos son vanidosos también, y que un poco de conciencia tienen de su posición social. Usted era el más rico de la escuela. El único. El único. Pero si no había nadie que fuera ni medianamente rico ni que fuera dueño de una tienda. Eran jornaleros de pedacitos de tierra, gente muy, muy pobre. La maestra en la casa, muy dependiente, y había castigo. De vez en cuando un reglazo, de vez en cuando de rodillas, y te ponían unas pesitas así, no te tenían 3 horas, pero y a veces te ponían un granito de maíz. ¿Debajo de la rodilla? Sí, yo conocí las torturas escolares. Eso es tortura. Y era bien rebelde, ya. Y entonces, ¿qué hacen conmigo? Que a esa edad me envían para Santiago de Cuba, con el cuento de que yo era un muchachito muy inteligente. Y habían convencido a llevarse a mi hermana la mayor, que me llevaron algunos años. Yo soy el tercero, eran por lo menos 4. 4 años, y yo ya tendría, cuando yo tenía 6, ya tendría 10 u 11 años. Y entonces la llevan y a mí me cuelan. El muchachito, porque valía la pena, fuera a Santiago, por ese año, a casa de la maestra. Era el machadato cuando le pagaban salario a los maestros. Había pobreza y hambre. En los maestros. Sí, había una hermana y otra hermana, yo creo que eran hijas de padre haitiano. Pero no sé si estuvieron en Francia o en Haití. Una se hizo maestra, la otra maestra de piano y la otra era médico. Y por aquellos días hacía poco que había muerto. El único ingreso era 0. Pero ellos inventaron. Yo no puedo estar culpándola de aquella sociedad que se puede esperar. Tuve que pagar el precio de ser hijo del terrateniente porque es el único a quien se llevaban para Santiago. Y usted Y entonces pagaban $40, más $40 en aquella época, no sé cuánto era, un billete de $50 ahora. Y usted tan pequeñito, entonces estaba alejado de su familia. Sencillamente me enviaron para un lugar donde pasé hambre. Y pasé todo tipo de calamidades sin saber qué era hambre. Yo creía que era apetito.
no se ha dicho lo del hambre. El hambre. ¿Cómo fue el hambre? Y porque ya te conté una parte. El hambre bajo Machado. Bajo Machado porque la maestra me llevó a su casa, que era una casa de madera, chiquitica, llovía más dentro que afuera. Y allí llevaron a mi hermana y a mí. Ahí estaba la otra hermana que era pianista, un pianista que no tenía un alumno. Yo debía haber sido pianista y músico, con muy mal oído, porque algún gene uno puede tener que nunca fue cultivado. Estaba la hermana, estaba el padre. Ya éramos 4 sin la maestra. Una campesinita, una guajirita que le llevaron de criada. Ahí. Ya 5. son 5. Y sí, cuando venía la maestra, 6. Y después Ramón, al que yo convenzo que se quede. Con lo cual, no te das la cuenta ya. 7. Eran como 7. Y eso vivían de la candidita. Ahora, ¿por qué yo invito a Ramón a que se quede? Porque Ramón llega a Santiago, no me acuerdo por ahí, está una bolsita esa donde se guardan las monedas. Sí. Y allí tiene unas cuantas pesetas, unos reales, unas monedas de 5 centavos y hasta de 1 centavo. Entonces un duro frío valía 1 centavo. Cuando Ramón llega con aquel capital aquí, yo creo que era una enorme fortuna y lo embulló para que se quede. Con lo cual aumentó la pobreza porque aumentó una persona más a comer con la misma cantidad. Ahí fue una etapa relacionada con el hambre. Y lo que ocurrió, la maestra de los ríos dinero y hasta fue en una excursión a las cataratas del Niágara. Trajo unos estandaritos de eso. Y qué desgracia. No se sabe el tiempo que me pasé yo oyendo hablar de las cataratas del Niágara. Odio debiera tenerle, porque era toda la catarata en vez de la poesía, la oda al Niágara. Comprende, de Heredia. No, porque yo estaba hasta aquí de catarata del Niágara cuando regresó la señora que había comprado un mueble de todo. Y catarata del Niágara que la pagamos nosotros con el hambre. Un día llega, creo que mi padre, acababa yo de pasar sarampión, nosotros estaba peludo porque ni nos pelaba. Flaco, como es de suponer. Y él no se da cuenta. Un día llega mi madre, y ya ellos se habían mudado porque habían mejorado. Porque ya eran 3, $120. Quizá de vez en cuando le pagaban un salario, la mitad de un salario. Realmente no los culpo. Ellos vivían en esa sociedad. Yo no puedo decir que eran unos perversos. Ellos tenían que vivir y descubrieron que había una forma de explotación. Al fin y al cabo está explotando al hijo del rico. Digamos, ellos no tenían nada. De ahí nace un romance entre el cónsul de Haití y la maestra de piano. Ellos eran mestizos, era una persona agradable. Y bueno, entró un personaje nuevo, el cónsul de Haití. Entonces ellos son los que me bautizan porque me llamaban judío, porque así le llamaban a los que no estaban bautizados. ¿Y usted no estaba bautizado? No, da la casualidad que estaban esperando por el billonario que iba a ser mi padrino. Y que se llamaba Fidel. El origen de mi nombre es ese. Así que no puedo sentirme orgulloso. Yo nací el 13 de agosto y San Fidel es el 24. Ahora me pusieron Fidel por el que iba a ser mi padrino. Rico, muy rico. Que iba de vez en cuando a su casa. A su casa, al campo allí. Usted aprende a conocer el hambre, la pobreza, la y me bautizan a los 5 años. Y junto con el cónsul de Haití, iba al barco La Salle de 2 chileneos, un transatlántico, de donde expulsaban por millares a los haitianos. Porque aquella ley de nacionalización que se hizo, para que los españoles no trajeran los sobrinos y los parientes y la del empleo,
se utilizó principalmente para expulsar miles y miles de haitianos que los habían venido a las grandes plantaciones cañeras. Ya habían pasado más de 30 años, creció la población, sobraban haitianos y los embarcaron de una manera cruel por ahí para allá, en aquel barco repleto, y a mí me llevaban a ver aquí. ¿Usted vio aquello? Mi padrino y mi madrina, pero como cambio de statu quo, se muda por una casita que está al lado, mejor. Y ya no se mojaba. Y entonces allí había un poco mejor de comida, porque bueno, aún allí nos descubren flacos y hambrientos. Nuestra madre nos descubre. Yo le a cada rato, recientemente conversando con mi hermana mayor, todavía le criticaba, porque ella que sabía leer y escribir no denunciaba. Lo que yo no entendía porque creía que era apetito. Ella tenía que haber, y yo le reprochaba. Que no había ella me dijo eso. así, no hace mucho, y me dijo, bueno, que realmente no me dejaban sacar las cartas. Me las interceptaba. Fue la que llamé. Pero cuando llegó mi madre y después nos lleva, ese día nos sacó, nos llevó a la mejor cafetería creo que todo el helado que había allí nos los comimos nosotros, se llama La Nubiola el lugar. Era época de mango, bizcochuelo, a ver, Toledo, unos chiquitos, un saco de mango, aquello no duró nada, ni helado allí, creo que nos lo comimos todo, y nos enviaron para la casa. Y nosotros regresamos ya convertidos en unos enemigos jurados de la maestra, que almorzaba en la casa y escogía las mejores piezas. Y oigo en la casa todo cuando lo están criticando, pero el perdión que nos lleva a grandes clases. Y contra ello organizamos nosotros la primera... Rebelión. No era rebelión, no tengo otra rebelión. La primera venganza, pudiera decirse, o llamarlo de otro modo, de revancha. Y fue con tirapiedra, porque la escuela aquella era de zinc, una panadería cerca, toda la leñina organizaba un bombardeo que duró como media hora. Las piedras cayendo sobre el zinc, todo eso era la maestra ahí que vivía. Bueno, maldades, pero ahí ya tenían una intención. Lo que estábamos lejos de imaginar, que más adelante nuestros padres harían las paces con la maestra y nos mandaron otra vez para allá. No me diga. Sí, pero ya no fue para el hambre. Ya había habido gran escándalo. Sin embargo, yo perdía mi tiempo. Ya había sido el tránsito de la caída de Machado y la cosa de Batista y la huelga aquella. Y a mí me ponían a dormir en un cátedra al lado así, y un día que explotaron como 20 o 25 bombas. Yo tenía hasta la idea que había explotado una bomba allí. Había que dormirse con el ruido de las bombas. Entonces, frente estaba el instituto de bachillerato, aquellas casas, donde, ocupado por el ejército, que tenían cerrados los institutos. Allí vi culatazos. Entonces, con esa experiencia, ¿no le faltó a usted la afección, el cariño de sus padres, donde estaba usted solo en este ambiente tan... No, yo tenía cariño, por lo menos respeto, por los dos, por mi padre y por mi madre. Pero cuando está cariño usted... con la madre es lógico, está más cerca de uno. No, pero cuando estaba usted interno allí en Santiago, durante... Cuando yo estaba desterrado. Desterrado. Pasando hambre, confundiendo el hambre con el apetito. Yo no le podía echar ninguna culpa a mis padres. No. Ni a nadie ahí. Yo realmente no sabía qué demonio estaba pasando en los primeros tiempos. Ya allí yo estoy perdiendo casi un año porque yo estudiaba las tablas de multiplicación. Era todo lo que yo allí. No me mandaron ni para la escuela. Hasta que yo ya tengo una conciencia formada de lo anterior y estoy aburrido de las normas francesas. 3 reyes magos pasé allí. Es por eso que yo debía haber sido músico. Porque la madrina era pianista y estaba todo el día tocando. Y los 3 reyes me regalaron una cornetica, la primera del cartón con la entrada de metal. La segunda mitad cartón y la otra mitad metal, aluminio, la otra mitad carbón. Y la tercera, toda de aluminio con 3 teclitas de estas. Yo debí haber sido músico. Y más nada. Y ese fue cuando yo tengo que significar la primera rebelión.
Esa fue la y primera. la hago allí, estaba en primer grado externo y venía con aquella agonía. Tenía que ir y venir a almorzar y ir otra vez por la tarde y venir. Estoy hastiado ya de todo aquello. Ya yo estaba, ya no estudiaba por mi cuenta, ya no estaba en la escuela, ya había pasado un tercer rey. Y entonces un día me acabo con todas las costumbres francesas, con todos los modales. Allí me obligaron a comer vegetales a la fuerza, remolacha, zanahoria, chayote, y algunos casi que los rechacé hasta muchos años después. Y entonces, costumbre francesa y disciplina, y un día me sublevo contra todas las normas francesas. No hago esto, no me da la gana, no hago lo otro, no me da la gana, y se volvió imposible. Porque me metieron de cabeza. Interno en la escuela, en primer año, ya como en el segundo semestre. Es una vida. Y entonces fui feliz. Y yo estaba con todo lo demás, jugaba, iba los jueves, iba los domingos a aquel lugar en el mar y a todos aquellos lugares. Fue la primera sublevación y me tenía que llevar interno, esa fue la primera. Hubo dos más y casi una cuarta. Cuatro años estuve allí. Disfruté interno de la... Llevaban los jueves y los domingos. Y ahí llevé a campo de pelota y baño y tierra y lugar donde pescar y todo. Yo estaba feliz allí. De La Salle puedo decir que había algunos alumnos negros. Uno de ellos, la Rinaga, no se me olvida. Yo de primer grado. Había alumnos negros. En los otros dos, ni uno. Ni uno. Ni siquiera un mulato, ni siquiera un mestizo. ¿Ellos seleccionaban? Ellos eran de los ricos y no admitían. No admitían. Si hubiera alguno que pudiera pagarlo, no lo admitían. Aunque tuviesen la posibilidad de pagar. Sí, y a pesar de los rebeldes que son los jesuitas, que en la historia se sabe, allá en Uruguay, que se rebelaron, fueron los precursores casi de la independencia. Los expulsaron de aquí también. El rey tuvo que expulsarlo. Y hasta conflictos tuvieron con la alta jefatura de la iglesia. Y en estos últimos tiempos, algunas de las personalidades, como los sacerdotes de la Universidad de Salvador y otros, han sido sacerdotes, jesuitas, gente muy rebelde. Parece que tienen aquello. San Ignacio era militar. Me recuerdo su himno fundador, soy Ignacio, general de la Compañía Real, que es Jesús. Entonces, la poesía es onomatopéyica, describe las batallas de los ángeles y de todo el mundo. Y era un himno de guerra y él era un general y por eso la institución pero yo puedo hacer crítica, pero también soy capaz de reconocer algunos eran muy superiores en su preparación a los de La Salle. Eran de voto perpetuo y tenían que estudiar muchísimo, estar 3 años haciendo práctica y otros años estudiando. Gente de disciplina, los jesuitas, y gente de carácter, gente de preparación. Me ayudaron también. Debo decirlo porque ellos sí estimularon que yo era excursionista y me gustaba escalar montañas. A veces quedaba la guagua 4 horas, pues yo estaba escalando una montaña. Me iba solo, me iba con otro y me tenía que escalar 4 horas y nunca tuve ninguna bronca. Los jesuitas tienen además una concepción de la organización, ¿verdad? Una concepción del proselitismo. Y de la disciplina. De la disciplina, efectivamente militar. Y del carácter. Es una buena escuela, en definitiva, para un revolucionario también. A mí me fue útil. Aparte que vi, era la escuela de la burguesía, de la alta burguesía, la de la capital, y esta de capital tenía 1000 alumnos. Interno eran 150, mientras que La Salle y Belén eran Santiago 30 y 30. Y me cambian ya de aquella escuela, pasaron cosas injustas. Porque el director, había 2 directores, no sé, el hermano Fernando era muy bueno, otro Neón Marí, y por golpes del inspector. Tercera vez que me golpeaba. 2 veces suave, pero la primera fue tremenda, como consecuencia de una riña que tuve con otro muchacho en una lancha donde llevaban a los internos allá.
Después veníamos, cruzaban la bahía por la Alameda y la calle por donde subíamos era la calle de las áreas de tolerancia de la prostitución. Y empezaban a fastidiar a los hermanos que iban con su cosa. Curita, ven, pasa, y que yo, muchachos, en el escándalo aquel, bueno, pues se reían, pero pasaban por allí. Da esa casualidad. Una reyerta en aquel barco. Por motivo de continuar el pleito entre él y yo, le digo, párate para continuar. Y un derechazo. Y uno cuanto más nos separa. Hasta ahí te cuento y con toda claridad y franqueza ya tenemos una segunda, una sublevación, no he entrado en la segunda. La segunda es después del castigo ese. Estoy en quinto grado. Y era la tercera vez que me pegaban. Pues sencillamente yo sabía que había tenido un conflicto con alguien que era preferido. Entonces yo había que subir, había un aljibe grande, se sube, después allí era casi de madera aquello. Una parte nueva que hicieron con los tres hermanos. Porque había interés, como supieron que mi padre explotaba los pinares de Mayarí y todo lo demás, pero lo otro era madera, un pasillo así. El antiguo, el aljibe, la capilla y la sacristía. Era la hora de la sacristía. Esa era así. Y yo prudentemente o cautelosamente entro en la sacristía. Y estoy allí viendo la ceremonia. Una puerta verde y grande se abre así de repente. Y un dedo que me hace así. Y me llama. Nos respetaron la liturgia. Y me llevan, me hace caminar por un pasillo. Doblando y me dice, ¿qué pasó con fulano de tal? Y lo que ocurrió es esto, no me deja responder. Con la mano derecha me dan la galleta, mano de hombre, contra un muchacho en quinto grado, lo que tendría. Que tendría 11 años, 12 tendría que ser la condición. Pero aquello fue con toda su fuerza. Y después con la misma, con la zurda, toda su fuerza. Me dejó aturdido. Estábamos en el primer trimestre de quinto grado, que había pasado de tercero a quinto. Y daban 3 notas. Boletín blanco, que se portaba bien, boletín rojo ya muy escaso, al que se portaba mal, y verde al que se portaba muy mal. ¿Usted tuvo verde? No. Llegó el momento y yo me quedé esperando. Boletín blanco, fulano, mangano, sultano. Boletín rojo, fulano, mangano, boletín verde. A mí no me dieron ningún boletín. En ese momento, doctor, me ignora. Y yo a él. Yo nunca me porté mejor. Faltaban como 2 meses o mes y medio habría que buscar para las Navidades. Y entonces fueron mis padres a recoger. Padre y mi madre. Y el director dijo algo, se van a reír. Le dijo a mi padre y a mi madre, tú sabes cómo son los españoles, sentimentales, y le dice que los 3 hijos de él eran los 3 bandidos más grandes que habían pasado por la escuela. Fíjate, Raúl Bandido, que estaría en primer grado, Ramón, que tenía alma de santo, y yo, el bandidismo mío fue lo que conté. Y entonces nos llevan. ¿Y sus padres se lo creyeron, sus padres? Lo peor es que se lo creyeron, sobre todo mi padre. Porque yo me entero que se lo cuenta a todos los amigos. Que algunos amigos que venían, que tenían tierra por aquí, por allá, mi padre le contaba la tragedia. Lo que le habían dicho. Se decreta que no mandan para más ninguna escuela. Ramón, que le gustaban los tractores y los camiones, estaba feliz. Raúl podía tener opinión y yo era el herido, el agredido, el castigado, como que era injusto todo aquello, que me atribuían condenado a no irme a la escuela. Tú entonces, yo digo que hay que llevarme a la escuela. Ahí fue una rebelión en mi casa.
Fue fuertecita por las cosas que yo dije, que no quiero decir que las iba a hacer, pero las dije. ¿Qué dijo usted? Dije que le iba a pegar candela a la casa. ¿A su casa, a su propia casa? Sí. Pero Era no tenía madera. la intención. No estoy seguro que lo hubiera hecho. Lo más probable es que no lo hubiera hecho. Es verdad que estaba muy claro, no lo hubiera hecho, eso estoy convencido. Pero lo dije. Y debía haberlo dicho muy serio. Pero bueno, que deciden entonces enviarme. Si era 36, 37, 38. próximo a unas elecciones de representantes, en vez de mandarme para la escuela, me envían para casa de un comerciante, dueño de un establecimiento que se llama La Muñeca, un gallego, casado con una santiaguera mulata alta, que era el doble de él, aunque no lo gobernaba. El galleguito chiquito ese no andaba con cuento de camino y se tenía que coger una chancleta. Una muchacha que estaba en tercer año de bachillerato, tenía las 3 cintillitas esas, que estaba en tercer año y era hija de ella. Una muchacha pequeñita, graciosa. Porque esas edades ustedes saben que los alumnos se enamoran de la maestra, de la otra, de casi todo el mundo. Bien, no digo más nada de eso, estamos hablando de cosas políticas. ¿Viste? Ahí fue en esa época que vi la pelea, oí por radio, Joel Luis Machemeli, que fue gran pelea y duró muy poco, ¿no? El primer round, dos noquearon al otro. Y gana Joe Louis, ¿verdad? Ganó Joel Luis. Después ese Machemeli apareció en la historia entre los paracaidistas que atacaron la isla de Creta. En la Segunda Guerra Mundial, víspera de la invasión de la URSS, que era paracaidista y símbolo de la superioridad racial alemana, que quedó muy humillada por la derrota de Machemeli frente nada menos que Joel Luis. 6º grado. Mi hermana está estudiando ingreso bachillerato. Una profesora llamada profesora Danger, una mujer negra, excelente profesora. Estaba enseñando a mi hermana 7º. Yo no podía ingresar cuando terminara el 6º grado, porque había tenido una edad, creo que eran 13 años. Y aquel se entusiasmo en que yo estudiara en el 6º grado cuando alcanzara la edad. Examinar ingreso y primer año. Y yo ando de los más entusiasmados. Cuando tuve en ese principio de curso la desgracia de una supuesta apendicitis. En aquella época operaban a todo el mundo del apéndice. Y a mí, por supuesto, por unos dolorcitos, bobería de esa. Así como en Estados Unidos operan a la gente sin que hagan falta, muchas de estas. Y aquella medicina retrasada, a los 7 días, me levanta, me quita el bicho. Y a los pocos días se infecta la herida. Afortunadamente superficial. No llegó, porque en aquella época no había ni penicilina ni nada. Y se abre completa. Yo estoy 3 meses en el hospital. Ese fue el primer trimestre del 6º. Sin poder ir a la escuela, claro. Sin poder ir a la escuela. Pero ella me exigía, la tutora, que yo tenía que sacar las mejores notas. Entonces me veo obligado a hacer una trampa. Medité y dije, bueno, yo tenía que llevarle la libreta de notas, la firmaban allá y yo tenía que presentarla y digo, ¿y qué pasa si se pierde en la libreta de notas? Entonces llego a la vieja libreta y me la firman, pero yo me quedo con ella. Y le digo a la escuela, oiga, se me ha perdido la libreta. Me dieron una libreta nueva. Yo tenía 2. Una que llevaba con las notas reales, no eran suspenso, pero no eran las que ella quería. Y otra con la que yo ponía. ¿Usted las falsificaba? Sí, las notas, y yo ponía las notas y entonces tenía 2 libretas. El lío gordo fue fin de curso cuando la
la tutora mía quería que yo, el más brillante alumno de la escuela, se hace un traje negro largo, porque ahí estaban los hijos y todo lo demás, porque yo era el que me iba a llevar todas. Todos los premios. Brillante. Ah, porque usted falsificaba poniendo las No, mejores lo mío notas. era 10. Entonces, yo ni un 9 ni nada de eso, porque tenía que asegurar Máximo. el máximo. Y entonces encontré, cuando llegó la hora, la solución. Es que ahora me doy cuenta de lo que ha pasado. Es que como yo llegué a mediados de curso, no tengo los clasificado. puntos del la primera trimestre. Y es por eso que yo. Bueno, fue un consuelo, se quedó tranquilo, feliz todo el mundo. Y no se me olvida que tuve que inventar eso. Y decido que me voy de allí. Fue la misma receta que la del Colegio La Salle. Me rebelé, desacaté todo, no obedecí nada y tuvieron que mandarnos de cabeza para la escuela interna. Yo tenía una experiencia feliz. Y ya empiezo a sacar buenas notas y ya en séptimo grado soy excelente. Ya, Normalmente. normalmente y sin ser demasiado estudioso. Con un poquito de atención y el deporte. Y terminé siendo, designándome el último año, en la escuela tenía 1000 y tantos alumnos. El deportista número 1, mejor deportista de la escuela. Al explorador y eso. Claro que yo me dedicaba mucho al deporte. No iba a clase, pero nunca atendía. Y después estudiaba. Hacía lo que les recomiendo a los estudiantes todos los días que no hagan. Porque era finalista. Me convertí en autodidacta, se puede decir, hasta en las matemáticas. El álgebra, la física, la geometría, las teorías aquellas. Y luego además tenía la suerte de que sacaba buenas notas. Era usted más deportista que interesado por la Óigame, política. yo nunca atendí ninguna clase. Yo empiezo a adquirir una cultura política, prácticamente cuando termino el bachillerato. Porque yo todo ese tiempo fue en colegios religiosos. La Salle, de origen francés primero, hasta la mitad de quinto grado. Dolores de los jesuitas, hasta que concluyo el segundo año de bachillerato. Y Belén de los jesuitas. Cuando eran jesuitas españoles, y estaba recién finalizada aquella guerra terrible. Esa es la historia. Cuando yo llego allí, llego analfabeto político a la universidad. Llego hasta ahí. No hay nada, hemos llegado hasta ahí, ya yo llegué a la universidad donde empiezo mi aprendizaje político.